Buenas a todos, bienvenidos a una conferencia más organizada por el Instituto Juan de Mariana, la típica conferencia sabatina. Y esta tarde tenemos con nosotros, pues, qué decir, ¿no? Yo estoy muy feliz de tener aquí al profesor Bastos, ¿no? A mi maestro, ¿no? A la persona que me hizo descubrir las ideas liberales, que de verdad motivó un cambio muy profundo en mi vida y que, bueno, en cierto sentido ha influido en tantas y tantas personas. Seguro que muchos de los que nos acompañan pues también forman parte del brutal efecto Bastos, como decíamos nosotros en la universidad en los primeros años, ¿no? El profesor Bastos, como saben, es doctor en Ciencias Económicas, es profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela y es, desde mi punto de vista, pues uno de los grandes liberales que hay ahora en Galicia y en el Reino de España. Aunque ese es un debate que podemos tener ahí, el tema de las naciones y todo eso. Su obra, tiene infinidad de artículos, libros especializados en análisis de la administración pública, artículos que versan sobre teoría política, teoría conservadora. En definitiva, un paleoconservador muy querido por todos los que amamos la libertad. Para el Juan de Mariana es un verdadero placer tenerlo aquí y cerrar el ciclo de conferencias con esta reflexión del profesor Bastos que lleva por título Estasiología y golpes de Estado. Y la idea es, para que todos vayan preparando preguntas y comentarios, etcétera, que el profesor desarrolle una presentación de 25 o 30 minutos y charlar con él, compartir ideas durante los restantes 40 minutos. La idea es que en su totalidad el ejercicio dure 1 hora y 5, 1 hora y 10 máximo. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí y por su amistad hacia el Juan de Mariana. Es un verdadero honor para nosotros. Bienvenido y nuevamente ya sabe que esta es su casa. Muchas gracias a ustedes y gracias al Juan de Mariana por su amabilidad que nunca me falla, que siempre me invita a estas cosas y es un inmerecido honor. No, creo que no merecido. Bien. A ver, me propuso Eduardo, siempre ponen los temas, que hablar un poco de golpes de Estado, estasiología y teoría del Estado. Primero, no voy a dar una clase, una exposición de teoría del Estado austriaco, que básicamente se basa pues, en la teoría de la predación, sigue las teorías de Oppenheimer, de Murray Rothbard, de una profesora que a mí me gusta mucho que se llama Margaret Levy, de Charles Tilly. Bueno, pues no es eso el caso de hoy. Pero sí quisiera hacer una pequeña introducción a lo que se llama la sociología del Estado, ¿no? O sea, de qué está compuesto el Estado. Si los austriacos, si defendemos el individualismo metodológico, negamos la existencia ontológica del Estado, o sea, negamos que el Estado tenga existencia real. ¿Vale? Entonces, el Estado lo componen personas. Personas como otro cualquiera, siguiendo los teóricos de la public choice, pues, igual de interesadas que un empresario normal, o sea, interesadas en sus asuntos, o sea, no distintas del resto de las personas. Son personas que buscan pues, sus intereses, sus rentas, que a veces coinciden con una suerte de interés general, que no sé exactamente qué consiste, y a veces pues, buscan intereses propios. Ahí no me quiero meter. Solo sé que consisten en personas. Es muy interesante también al respecto, que tampoco voy a entrar, todas las teorías de las élites, siempre recomiendo sus lecturas, pues la obra de Pareto, por ejemplo, La forma y el equilibrio social, o La clase política de Mosca, o los libros, por ejemplo, de Susan Keller, ¿no? Más allá de la clase dirigente, que son libros así de la teoría elitista, o las obras de Robert Mitchell, ¿no? Que explican que todo gobierno está siempre compuesto por un conjunto determinado de personas, no son muchas, son unos cuantos cientos, unos cuantos miles, dependiendo del país. Y que esas personas, eso sí, están muy capacitadas para ese tipo de trabajos, dominan las artes de la política, están muy entrenadas, están muy concienciadas y tienen, si no hacemos caso a los viejos austriacos, cierto espíritu de clase entre ellos, que se consideran a todos ellos mismos miembros de la clase dirigente o la clase dominante. Esto es un concepto que no solo es austriaco, ni siquiera los marxistas lo tienen, por ejemplo, Gurrah Mills comparte una definición semejante en La élite del poder, por ejemplo, o Charles o Don Hoff, quien gobierna Estados Unidos, que son autores interesantes. O sea, que no es una cosa solo nuestra. También está muy presente en los liberales clásicos, sobre todo los franceses, en Constant, por ejemplo, en Bastiat, en Shea. Entonces, la idea del gobierno como una casta, una clase que les trae rentas al resto. ¿Vale? Esta es la idea. Pero compuesta por personas. Y aquí entramos ya en análisis austriacos. Esto es una breve introducción. Entramos en análisis austriacos
o libertarios de cómo está compuesto ese grupo. Por ejemplo, creo que es Roderick Long, ¿no? Cuando analiza los grupos que componen el gobierno. O Barry Buchan, ¿no? Es un autor también austriaco que estudia el interior del Estado. Bien, las tesis de ellos son, y digo que tiene que ver con el golpe de Estado. El Estado está ordenado en anarquía. Quiero decir, dentro del aparato de poder, dentro de esas élites, no hay relaciones de poder. Esas relaciones de poder se ejercen sobre el resto, porque están muy coordinadas. Y como están coordinadas y muy bien engrasadas entre ellas, no están ordenadas en forma de poder, sino en forma de intereses económicos o grupos o intereses ideológicos. O sea, no hay relaciones de poder entre ellas. Esto es muy importante. El viejo Proudhon lo sintetizó muy bien, diciendo: la anarquía es la madre del orden. Si empiezan a pensar. Una iglesia está ordenada anárquicamente o árquicamente. Una empresa está organizada árquicamente o anárquicamente. El sistema internacional está organizado árquicamente o anárquicamente. Las relaciones que tienen ustedes, amistosas, ¿son árquicas o anárquicas? Las relaciones con sus parejas son árquicas o anárquicas. Es la primera pregunta que hay que hacer. Entonces digo, lo que llamamos Estado es un conjunto de personas muy bien organizadas. Pero para conseguir esa organización tan buena, no puede usar medios políticos entre ellas. Y de hecho no los hacen. Eso sí, como están tan bien coordinadas, se coordinan y aplican su fuerza sobre el resto de la sociedad. Y ese es el éxito del Estado. Que ellos están organizados y el resto de la sociedad no. O mejor dicho, está organizado de una forma y la sociedad está peor organizada que ellos. Esa es la esencia del poder, ¿no? Y están organizados, repito, de forma anárquica, pero están organizados en grupos. Sociológicamente, que es una sociología que podríamos hacer del Estado, podemos decir que está organizada pues, en 4 grandes grupos. También es una definición sociológica. Y tampoco es una definición estricta. Es decir, que estos grupos son permeables entre sí y están a su vez también organizados de forma anárquica entre ellos. Esto puede parecerle curioso. Es decir, ¿qué está diciendo el señor que está hablando? Está diciendo que el Estado, que es, digamos, la negación de la anarquía o la negación de las relaciones voluntarias, está organizado entre sí por relaciones voluntarias o relaciones de lealtad, sea económicas o sea ideológicas, entre ellos. Habría que desarrollarlo más en otra clase, pero es así. ¿Sí? Y a su vez, ese grupo podríamos distinguir 4 grandes grupos dentro de él. Siguiendo los teóricos, creo que es Roderick Long que lo desarrolla, pero se puede desarrollar aún más. Primero, el grupo de los que llamamos políticos. Pues todo lo que llamamos diputados, todo lo que estudiamos normalmente en la ciencia política, partidos, y lo que la gente piensa que es el Estado, o quien manda en el Estado. Bien. Que son pues, estos los partidos organizados. Entonces, si se fijan, dentro de ellos también hay anarquía. La gente no recuerda que hace 2 años y medio o 3 años el partido echó a Pedro Sánchez. ¿Cómo lo puede echar? O recordamos hace poco que los británicos, el Partido Conservador, echó a Theresa May, pero no era la jefa. ¿Cómo no mandaba? Pues no manda, pues junto que la echan. ¿No? Y igual que mañana, yo veo muchas veces en las radios, en las teles, diciendo a los diputados que echen a Pedro Sánchez. Y pueden hacerlo. Se juntan, lo echan abajo, lo descabezan y ya está. ¿No? O sea, vemos muchos ejemplos de estilo. A Thatcher quien la echó, la echaron los suyos. Se juntaron y la echaron, punto. Porque ella no tiene poder sobre ellos. Los convence o esos diputados, alcaldes y gente por el estilo ven que les conviene estar con ella porque les da votos y les ayuda a ellos. En el momento que no les convenga, la echan. En el momento que aparezca otro grupo más ambicioso, la echan. Entonces, dentro de los partidos hay anarquía, pero dentro de ese grupo de los políticos hay anarquía también. Estamos viendo, por ejemplo, que es un gobierno de coalición. Gobierno de coalición, cuando se juntan 2 partidos, uno no puede echar abajo al otro, cuando quiere. O sea, si Podemos se pusiera Farruco, se pusiera Chulo, no podía echar abajo al gobierno.
en estas circunstancias. Pues sí, lo pueden, mañana se enfadan o cualquier motivo y lo echan abajo. Y que abajo quedó, porque no, Pedro Sánchez no tiene poder sobre Pablo Iglesias, tiene un pacto. Y todos los gobiernos de coalición en ayuntamientos, en autonomías, en muchos sitios, o no estamos viendo ahora que Ciudadanos dice o se baraja que puede echar abajo al gobierno de Madrid. Pues sí, puede, ¿qué problema hay? Mañana se cansa y vota con nosotros y ya está, nadie se lo puede, y nadie se lo puede impedir, porque Ayuso no tiene el poder sobre Aguado, tiene un pacto. Aguado, o quien sea, verá si le interesa seguir con Ayuso o no, pero tiene un pacto, no es una cosa que Ayuso mande en él, no puede mandar, ni siquiera Ayuso puede mandar en sus diputados, lo único que puede hacer es amenazarlos con que no repitan en la siguiente. Digo que eso muchas veces no se entiende, pero y el más hábil, el líder, es un líder que es capaz de coordinar un grupo que más o menos dirige el partido, pero si pierde la lealtad de su grupo, ya va abajo, no tiene poder ninguno sobre ellos. Entonces, ese es el grupo de los políticos, partidos, alcaldes, diputados, es un grupo, pero cuidado, es una parte del Estado. La gente no entiende. ¿Cuál es el segundo grupo del Estado? Los altos cargos de la administración. Estoy pensando en la judicatura, no en la judicatura del juez normal, corriente, la alta judicatura, tribunales supremos, constitucionales y cosas así de estas. Estoy pensando en los jefes militares, altos cargos de generales, coroneles, los altos jefes del ejército. Los altos jefes de las policías. Es curioso, porque si se fijan en los últimos golpes de Estado que hubo en el mundo, uno como en Ecuador hace unos pocos años, fueron las policías, no fueron el ejército. Y en Bolivia, si no recuerdo mal, corríjame si me estoy equivocando, pero estoy hablando de memoria, creo que fueron las policías también. ¿No? Y los debates que está viendo en España son sobre policías también. Son los altos cargos de esos grupos, ¿vale? Como vemos, esos grupos están dentro del Estado, hay un montón de organizaciones, pues hay la policía, en España la Policía Nacional, hay la Guardia Civil, pues hay ejércitos de varias armas que están coordinados supuestamente, pero a veces se enfrentan. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la Guerra Civil Española unas policías pelearon contra las otras. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, la Guardia de Asalto, que es la equivalente de la Policía Nacional, se peleó literalmente con la Guardia Civil. En sitios concretos, dispararon contra otro, porque obedecían a jefes distintos. Entonces, tenemos ese segundo grupo, y también los altos cargos de la administración, técnicos, expertos y cosas por el estilo, básicamente eso, es el segundo grupo. Tercer grupo, son los grupos económicos aliados o asociados al Estado. No pienso en una fábrica de pipas o una fábrica de bolígrafos o una fábrica de chicles. Estoy pensando en los sectores económicos asociados al Estado. Por ejemplo, la banca. Yo creo que pocos sectores son más dependientes del Estado que la banca actual. La banca actual, no la banca en sí. La banca en sí, en el mercado libre no habría problema ninguno, pero la banca actual es una banca muy dependiente del Estado. Porque el Estado las salva, las protege, las regula, las defiende, cosas por el estilo. Los sectores regulados, ¿no? Pues la electricidad, por ejemplo, los sectores de las telecomunicaciones, ¿no? Las determinadas obras públicas, determinadas industrias de armamento, ¿no? Que son sectores asociados, son sectores económicos, algunos son privados, son públicos, pero son sectores muy directamente vinculados al Estado. Fíjese en una cosa, hablaban muchas veces de puertas giratorias. Vemos que tal ministro pasa a tal empresa, que tal, pues pasa, o al revés. Vemos, o que se decía antiguamente, que los ministros de defensa venían de la industria militar, cosa que pasó en varias ocasiones en España, ¿no? Que eran altos cargos de industria militar. Vemos que pasan de un lado a otro. Pero, ¿vieron alguna vez una puerta giratoria con un ministro, yo que sé, marcha una fábrica de zapatos? O una fábrica de, pues, hay industrias grandes de zapatos, o industria de chicles, o la industria de fábrica, pues, cacao. ¿A dónde va normalmente el ministro? Cuando se retira o así. Normalmente entra en los consejos de administración de empresas reguladas o empresas que están asociadas al poder político. No a cualquier empresa. Se fija incluso empresas de ropa como Inditex o así, ¿no? O Mango, cosas de estas, no tienen ministros en sus consejos.
o casi, o es raro, nunca había un ministro que entrara en consejo con una empresa de estilo. Pudiera ser, pero es raro que entre. Ese tercer grupo incluye desde los sectores económicos regulados hasta los sectores económicos tipo Banco Central o Banco Central Europeo o sectores de ese estilo, o instituciones económicas internacionales. Es otra parte, porque yo sepa, el director del, qué curioso que el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, nunca salga un señor de la calle, siempre son exministros de algún sitio. Rodrigo Rato, Lagarde, esta Cristalina que hay ahora, Georgieva, siempre son gente que viene de algún puesto, entre ellos negocian y ponen, pero no sale de fuera, no es un señor que venda, que se hiciera rico vendiendo tabaco o vendiendo cromos, por ejemplo, ¿no? Que también se puede sacar, ¿no? Pero normalmente son sectores de ese estilo. Bien. Y el cuarto grupo es el aparato de hegemonía. Y aquí incluimos el alto clero, los medios de comunicación y, por ejemplo, la alta intelectualidad, los intelectuales de corte. Bien. Cada estado concreto tiene una configuración concreta entre sus cuatro actores. Estados como el nuestro, los gobiernan, pues, bueno, parece ser que el sector dirigente es el político, pero no siempre fue así, ni en todas partes es así. Como vemos, hay países en el mundo que mandan generales, o que son dictadores, o mandan generales directamente, mandan ejército, mandan las policías, o que sea, pero hay países en el mundo que son así. Hay países en el mundo que mandan el clero. Piensen en Irán, la parte de hegemonía ahí se impuso. ¿Sí? O en los países comunistas mandaba el otro pato de hegemonía, que era el partido, ¿no? Que el guardián de las esencias. Entonces, cada país concreto tiene esos cuatro grupos y los cuatro forman parte del Estado, pero la fuerza relativa que tiene cada uno de esos grupos es distinta en cada sitio concreto y en cada época concreta, y no quiere decir que esto no pueda cambiar. Ahí vienen los debates, por ejemplo, que tuvo Trump, que vino de fuera, con intereses dentro de las policías y el FBI, que le filtraban cosas, que hacían cosas, porque normalmente están en anarquía dentro de ellos y entre ellos. Lo que pasa es que normalmente, y es un equilibrio, puede durar más o menos, pero es un equilibrio inestable. Siempre esa relación de poder está cambiando. Y eso es lo que llamamos la estasiología. La estasiología es el estudio del cambio político, que puede ser, normalmente se refiere al cambio político violento o fuera de las normas, ¿no? Pero claro, entre esos cuatro grupos hay relaciones y a veces hay cambios en la estructura de poder, y a veces, por ejemplo, como Pinochet se impuso el militar, como Franco se impuso el sector militar sobre el político y punto, ¿no? Esos cuatro grupos se configuran, hasta ahí bien. La estasiología estudia todos los cambios, una rama de ciencia política muy interesante. Tiene algunos cultivadores. En España yo recomiendo siempre al profesor González Calleja, en su libro Asalto al Poder, que tiene el manual más completo de todo ese tipo de fórmulas de cambio político, que estudia, por ejemplo, las revoluciones, estudia, por ejemplo, lo que es la guerra civil interna, que puede ser una guerra civil o una guerra de guerrillas, estudia, por ejemplo, todo el fenómeno del terrorismo, que también son formas violentas de cambiar el poder de la relación. Y una de ellas, la última, quizá menos estudiada, es la de los golpes de Estado, que es una parte de la estasiología. Me voy a centrar en ella porque no tampoco hay tiempo mucho para explicar esto, pero son fenómenos emparentados. Se pueden distinguir los fenómenos estos de estasiología varios, cada uno tiene su teoría, pero y a veces, por ejemplo, están relacionados. A veces, por ejemplo, vemos que un golpe de Estado deriva en una revolución o deriva en una guerra civil. A veces pasa. Y a veces, dentro de una revolución, se dan una sucesión de golpes de Estado, por ejemplo, como la Revolución Francesa, que se dieron varios golpes de Estado consecutivos, como la Revolución Rusa, que se dieron varios golpes de Estado consecutivos, ¿no? O golpes de este estilo. Pero me interesa el fenómeno del golpe de Estado, que es poco estudiado y que fue lo que me preguntó Eduardo, que hablara un poco. Voy a hablar unos minutos de él. El golpe de Estado se dio siempre. El golpe de Estado básicamente es un ajuste de las relaciones, un ajuste más, tampoco es violento. El golpe de Estado normalmente no acostumbra a ser tan violento como una revolución o como un golpe. Normalmente el ideal del golpe y el modelo del golpe, tal como por ejemplo lo plantea Malaparte, es el golpe de Estado de Primo de Rivera en el 23. Sin un solo muerto, sin una cosa por el estilo, de repente toman el poder y cambian cosas. El golpe de Estado normalmente se refiere a un ajuste de relaciones de poder entre esos grupos, pero sin que cambie nada.
La revolución implica un cambio social a gran escala. Implica, por ejemplo, que entran unas clases sociales a dirigir, entran unas élites nuevas. Simplemente es un reajuste de poder. El golpe de Estado es un reajuste de poder dentro del Estado, pero dentro de la propia élite, sin que cambie gran cosa. O para mantener lo que hay, o para deshacerse de algún rival interno. Por ejemplo, el golpe de Primo de Rivera, pues, el golpe perfecto según todos los manuales, y leí unos cuantos, ¿no? Porque precisamente, pues, toma el poder un grupo, expulsa a otros que estaban atrás, pero no cambia, no cambia ni la economía, ni cambia el sistema político, ni cambia ni siquiera las élites. Simplemente una parte de las élites impone a las otras. Entonces, el golpe de Estado es una facción del Estado que se enfrenta a otra facción del Estado, pero sin cambiar, digamos, la composición de la élite. La revolución, por ejemplo, sí que implica un cambio de élites, como la revolución francesa, la revolución rusa, sino que es que se expulsan una parte de ellas, ¿no? O cambia radicalmente. Entonces, el golpe de Estado sigue mandando los mismos, pero no exactamente los mismos, ¿no? En conjunto. Es que Mosca, por ejemplo, cuando habla de las élites, habla de una clase media de la élite, que es la élite en general, y después hay una clase alta de la élite, que son los que gobiernan en cada momento. Clase media de la élite es todo lo que son los alcaldes, diputados, todo digamos, la gente que domina el país en general, ¿no? Los ministros, todos los altos cargos, cosas así. Y entre ellos se saca la élite dominante en cada momento, que son los, digamos, el presidente del gobierno, los ministros, pero están extraídos de ese grupo. No salen de la calle, o sea, no van a buscar a un zapatero por la calle y lo meten al ministro. Normalmente el que sale ministro ya está metido por allí, solo que lo asciende. Entonces, el golpe de Estado básicamente es un ajuste de poder, un ajuste de cuentas, si quieren, dentro de la élite. Normalmente de una parte del Estado, de los que ocupan los puestos del Estado, contra otra parte del Estado. Cuando digo que están en anarquía, por eso hay estasiología, porque como están en anarquía hay cambio continuo. Más que el golpe, digamos que es como un movimiento rápido y normalmente saltándose las normas. Es la definición clásica de golpe, ¿no? Pues saltan las normas mucho o un poco, pero saltan las normas de tal. Pero cuando hay anarquía, por ejemplo, miren, cuando fue el golpe de Franco, Pinochet, pues creo que fue parte de la Valladares, que llamó allí que se rindieran, y Franco dijo, no me da la gana de rendirme, o de poner las armas, no me da la gana, ven aquí, échame. Entonces demuestra que Portela Valladares, que no tiene poder sobre Franco. Poder no tiene, intentó demostrar, pero no tenía fuerza y de hecho no la tuvo. Y con Pinochet lo mismo, Allende intentó tal o cualquier golpe de Estado que se les ocurra. El jefe del gobierno intenta de poner el golpe, pero dice, no nos da la gana. ¿No? El golpe de Estado implica, repito, es una parte contra otra. Normalmente lo da el segundo grupo contra el primero, casi siempre. Pero no siempre, no necesariamente puede ser así, ¿no? Normalmente, quien dio históricamente los golpes de Estado son los militares, ahora las policías, normalmente son los militares que se enfrentan a la otra parte del poder, porque están organizados, tienen capacidad pues, de mover armas o de mover tropa o así, y son capaces de hacerlo, ¿no? Pero no siempre es así, no siempre es así. Porque a veces lo pueden dar, por ejemplo, los jueces. Como el caso de... Se enfadar a la gente, pero creo que el caso de Dilma en Brasil fue un golpe de Estado judicial. Yo creo que el golpe de Estado que la gente no le llama así, que ahí está la astucia, que no se considera un golpe de Estado. Contra Otto Pérez Molina en Guatemala fue un golpe judicial. En este caso por la CICIG, que es una especie de judicatura que había allí, por lo menos, ¿no? Eso no se puede discutir, ¿no? Pero es una parte contra la otra, ¿no? Hay una técnica, el gran avance de los golpes están relativamente poco estudiados. El primero estudiarlo fue un señor que se llama Gabriel Naudé, que era el bibliotecario de Mazarino, que era un viejo erudito, que no estaba metido en el poder, pero miraba cómo hacía su jefe, así, cómo hacían las cosas, ¿no? Y lo estudió muy bien, un libro que se llama Los golpes de Estado, los golpes de Estado. Es un clásico, es muy bonito. Y él los define como los golpes, como una acción corta y muy eficaz para, digamos, destruir una cosa. Y él se remonta, claro, a toda la antigüedad. Claro, los golpes de antes eran dentro de la corte. Y se usaba el puñal y el veneno, normalmente, ¿no? O se hacían dentro del harén. Hay una novela que a mí me gusta mucho, que es la de Robert Graves, Yo Claudio, o Claudio el Dios, su esposa Messalina, que yo creo que si a alguien le gusta la política debería leerla.
porque explica cómo se hacían los golpes de aquella. Entonces, como Olivia, la mujer de Augusto, envenenaba a los rivales cuando le molestaban, y era una forma bastante, digamos, bastante incruenta, en el sentido que solo no era a nivel general, sino que era que envenenaba o mandaba al exilio, hacía cosas con la gente del destino. Entonces, UD estudia ese tipo de fenómenos, con Tiberio, con la gente, cómo se planeaban los golpes, como siempre eran golpes normalmente que no trascendían a la gente, porque eran dentro del palacio o dentro de la arena. Las políticas de Arena son muy estudiadas. Hay un señor que se llama Jean Dumont, que escribe un libro sobre golpes de Estado, una historia de los golpes de Estado en todos los tiempos, que tiene varios capítulos sobre los arenes, ¿no? Pues es donde se decidía el sucesor, cómo se estrangulaba, envenenaba al hijo de la otra para que le dara el mío, y cosas así por el estilo, ¿no? En ese tipo de cosas. Eran políticas muy sutiles, pero no trascendían. Y los golpes de Estado de ese estilo, así, pero normalmente con los reyes godos, que siempre casi ninguno murió en la cama, que se morían apuñalados y cosas así, pero eran golpes cortos, entonces, por una facción de la corte contra otra facción de la corte. El fenómeno es el mismo siempre, una facción de la corte contra otra. Normalmente requiere de una serie de procedimientos, requiere de una conspiración propia. Teoría de conspiración, no. El golpe de Estado necesita conspiración siempre, previa. Entonces, no es una conspiración así a nivel mundial, como se discute de Soros y otras cosas. Es una conspiración a nivel concreto. Y todo golpe de Estado que se precie tiene una conspiración previa. Y el modelo es el clásico modelo español del pronunciamiento, que es un modelo bastante imitado por todo el mundo. Los españoles ahí sí que fueron bastante iniciadores, porque el modelo del pronunciamiento es el modelo de golpe de Estado ideal. El general Alonso Baker tiene un libro muy bonito sobre el pronunciamiento español. Además te explica las etapas, cómo se juntaban los militares y conspiraban, después la etapa de la conspiración, la etapa de la ejecución, que es la más difícil, porque la gente en ese momento se asusta. Tiene que tomar bando y unos triunfan, otros no, porque el golpe de Estado es una cosa que hay que decir, no es matemático. No triunfan relativamente pocas veces. No es muy complicado. Yo creo que es dentro de las artes de los llamados arcana imperiorum, ¿no? Los secretos del Estado, que antes no se contaban, es de los más difíciles, porque requiere mucha precisión, que esté todo el mundo coordinado, que estén los otros despistados, y requiere una cosa así, porque es un juego estratégico, te puede matar a ti también y te juegas la vida en el golpe. Es decir, no es una cosa fácil, y muchos fracasan, muchísimos fracasan. A lo mejor por cada uno que triunfa, uno o dos fracasan. No es fácil de hacer. Entonces, y después la etapa de la consolidación. Tienes el poder, pero tienes que consolidarlo. Tienes que evitar que el otro pues, te reorganice las tropas o que te vengan gente de fuera. Porque claro, un golpe de Estado no solo tienes que contar con los tuyos, casi siempre requiere de apoyo externo. Que estén las otras potencias vecinas o así enteradas y que te den el visto y plazo. Si no, un golpe de Estado sin apoyo externo es muy difícil que funcione. Entonces, el modelo de pronunciamiento, pues el pronunciamiento es el modelo español. El modelo español es de fuera adentro. Normalmente los pronunciamientos españoles se hacían que se revelaban los cuarteles, los cuartelazos, que también se llama, que es el modelo que se sigue en Hispanoamérica, no en la capital, sino en las provincias. Todo el modelo del siglo XIX siempre se levantaba un cuartel en Coruña o en Málaga o así, y después los demás lo seguían. El golpe de Estado del resto del mundo, el golpe de Estado teórico, en cambio, se centra en la capital, ¿no? Las teorías del golpe, pasaría horas hablando de esto, las teorizan, también para decir una cosa, las teorizan, por ejemplo, el primero en teorizar la parte de Neudés es Curcio Malaparte, técnica del golpe de Estado, porque es el primero en ver al golpe como una técnica. Entonces él, en su libro, que está en español, perfectamente, es un libro que también yo tengo un biblioteca bien guardadito, ¿no? Se consigue, no es difícil de conseguir, se editó en edición popular. Pues Malaparte era un viejo fascista, un fascista italiano, pero que le gustaba mucho estudiar estos golpes, estas cosas así, y los teorizaba. Además les ponía como nota, ¿no? Es decir, decía, este está bien hecho, está mal hecho, el de Primo de Rivera le encantaba, es decir, es un golpe de Estado perfecto. ¿No? El de Cap fue mal hecho, etc. A Trotsky lo admiraba mucho también, por ejemplo, decía que estaba muy bien hecho ese golpe, el que dio Trotsky en la Revolución Rusa en octubre, ¿no? Lo va a estudiar. Entonces, él dice que hay una técnica. El segundo teórico es un señor que se llama Goodspeed, el coronel Goodspeed. Ya es un libro viejo, así está editado en español en la editorial Caralt, Luis de Caralt. Se llama así Los golpes de Estado. También estudia así los golpes y mira así cómo hacen, y así es un viejo coronel así de estos que le gustan así
También analiza los golpes de Estado técnicamente, porque falló, porque funcionó, y también va una teoría. Y después el principio de las tinieblas, que es Luttwak. Luttwak, si hay un principio de las tinieblas en la política, es Luttwak, Edward Luttwak. Aparte de ser un gran teórico, un gran académico de una universidad así muy prestigiosa americana, estuvo metido en toda cuanta cosa hizo la CIA y así. Y él presumía de que todos los golpes de Estado que se dieron en los últimos 40 años, todos los generales que lo dieron tenían en su biblioteca su libro. Técnica del golpe de Estado, historia del golpe de Estado. Que sacó, por cierto, una edición adaptada a los nuevos tiempos en el 2016. Está traducido al español, pero es muy difícil de encontrar, pero es la teoría del golpe de Estado, según cómo se traduzca, pero es el principio de las tinieblas. Entonces, explica allí cómo tratar con las... Él habla de infiltración, dice que el golpe moderno, en las burocracias, el golpista tiene que infiltrarse para cortocircuitar las respuestas de los otros. Es muy teórico, es muy elaborado, pero repito, es un principio de las tinieblas, ¿sabes? Cómo tratar con las religiones, con los sindicatos, con los funcionarios, con las policías, con los partidos de oposición, cómo hacer. Es un libro muy teórico, muy bueno. Y después hay un que se llama Engdahl, que ya explica el golpe de Estado posmoderno, ¿no? El golpe de Estado posmoderno, que a lo mejor es el que más conocemos, implica varios factores. Implica básicamente primero una desestabilización del gobierno interna, con manifestaciones en las calles. Normalmente se usa el Twitter, estas cosas así, se usa el Twitter, estas cosas así. Las revoluciones arabas son el modelo. Se usa el Twitter, alguien convoca, pero Engdahl demuestra cómo se convocan esas cosas. Y demuestra, por ejemplo, que los últimos golpes de Estado que hubo, todos siguen la misma dinámica, hasta siguen las mismas eslogan. Y como los últimos golpes de Estado modernos fueron entrenados los golpistas en asociaciones de estas, ahí pudimos encontrar cosas de Soros y cosas por el estilo, de una asociación así por el National Endowment for Democracy, estas cosas así que se vienen así por la democracia, normalmente da cursillos de cómo hacer los golpes modernos. Entonces, cómo usar el Twitter, hasta los eslogans, una especie de puños y cerrados, se usaron todas las revoluciones de las frutas y de las flores que hubo en el espacio postsoviético, todas las revoluciones del norte de África, las revoluciones que hubo recientemente algunas en América Latina, son del mismo estilo, movilizar a las masas, que el gobierno es corrupto, que el gobierno es de este estilo, ¿no? Al mismo tiempo, privarlos de apoyo exterior. Siempre alguna instancia internacional dice tal fulano es un corrupto, tal fulano es un constante. Entonces, normalmente, si eso hace bien, triunfa. Fue el modelo que se intentó usar también contra Maduro. Pero repito, no todos funcionan. Se trata de movilizar las masas, con apoyo exterior, con apoyo de Internet, de Twitter, de cosas así, agitar al gobierno y después desde fuera echarlo abajo, ¿no? Es la revolución del Maidán, por ejemplo. Es un ejemplo claro en Rusia. Pues también está montado, ¿no? Como la revolución del Maidán no funcionaba, se dice que hubo francotiradores que le dispararon a los dos sitios a la vez. Le dispararon a la policía y le dispararon a los manifestantes para que los dos pensaran que estaban peleando y agitar las tropas y cosas por el estilo. Tiene su técnica, pero normalmente ahora se usan más las redes, la plaza la plaza que hay en Egipto, del Madir, no sé cómo se llama, que también tienen una técnica muy buena, pero siempre es una facción del Estado contra otra, y no cambia sustancialmente ni las relaciones de propiedad, ni las relaciones sociales, no, sino que una facción del Estado se impone a otra facción del Estado, ¿no? Entonces, Engdahl intenta teorizar el golpe de Estado posmoderno. Y tenemos ahí un montón de temas y de ejemplos, cosas por el estilo. Yo leí hace poco sobre los golpes en Latinoamérica, que habla también del golpe de Estado constitucional. El ejemplo que se pone es el de Celaya en Honduras y el de Lugo en Paraguay, que son ejemplos de golpe de Estado, porque llaman de guante blanco, porque más o menos intentan seguir las normas de la Constitución, aunque son un poco forzadas. A Lugo le forzaron un proceso político saltándose todos los procedimientos, por ejemplo. Pero bueno, el golpe de Estado siempre implica una sanción de la ley, pero cuanto menos se salte la ley, mejor. Con Dilma también hicieron algo semejante. Y después en Europa se puede discutir, por ejemplo, si lo que hicieron con Berlusconi o lo que hicieron en Grecia para poner a Papademos fue algo semejante. Porque también los grupos económicos pueden hacer. En Grecia, por ejemplo, puedes hacer, por ejemplo, que el Banco Central Europeo se niegue a descontarte la deuda. Si se niega a descontarte la deuda, no puedes pagar las pensiones. Y te eches abajo un gobierno, pero de una forma
No sé si me explico. Con Berlusconi fue claro, también lo desprestigias, empiezas a sacar porquería de Berlusconi que tenías guardadas, que si tuvo relaciones con menores, que si tuvo cosas así, pues empiezas a filtrar todo eso a la prensa, todo coordinado, al mismo tiempo le das un golpe económico y brum, allá va ya lo echan los suyos, ¿no? Cuidado, el golpe de Estado no tiene por qué ser necesariamente cara mal, eso ya es otra cuestión, ¿no? La interpretación si el golpe es bueno, es malo, las consecuencias que tiene ya es otra cuestión, pero que son golpes a mí no me cabe la menor duda, porque se saltan un poco las normas y se usan partes del Estado que se enfrentan o deslegitiman a otras partes del Estado. Tengo aquí muchos temas de hablar de Morras, que tiene un libro muy bonito también sobre el golpe de Estado, ¿no? Que habla de las minorías enérgicas y estas cosas así. Pero bueno, me gustaría ahora que entraran las preguntas, si quieren. Yo, como ven, no es una conferencia muy ordenada, sino que toqué unos temas a ver qué les parece y discutan así. Muy bien, profesor, pues muchas gracias. La verdad es que, como siempre, ha estado muy entretenido. Hay bastantes comentarios en el chat y evidentemente creo que de la mano de su conferencia, pues una de las preguntas preguntaba por bibliografía, de qué libros son los más interesantes para iniciarse, pero creo que en esta última parte ha recomendado como 3 o 4 libros importantes para iniciarse en este tema, ¿no? Entonces podemos pasar a las preguntas, porque hay varias preguntas. Una pregunta muy interesante es una pregunta de tecnología, ¿no? Que nos ha llegado por el chat. ¿Cree factible que un sistema operativo diseñado para gestionar un Estado podría automatizar la gestión pública de un país y, por tanto, hacer innecesarios a los políticos? No, eso es el mito de la tecnocracia. Es el mito de la tecnocracia. Pero, porque el problema ahí, quien mandaría sería quien haga el programa, ¿no? Que el programa técnico. ¿Y cuáles son los objetivos de ese programa técnico? Maximizar el crecimiento económico, salvar el medio ambiente, garantizar la igualdad entre los géneros. ¿Cuál es el programa? ¿No? De ese tipo de cosas. Y al final, el que hace el programa lo acaba teniendo. Eso, por ejemplo, hasta Allende tenía un sistema informático también, no sé si lo saben, llamo un informático que se llamaba Evans para crear un sistema así económico, unas computadoras para que crearan así decisiones y toman decisiones racionales y así. Es el mito de la tecnocracia, el mito de que hay unas decisiones como ya dadas. Yo creo que es la peor forma de gobierno posible, es lo que estoy diciendo. Pues es fría. Y los viejos conservadores hispanos, por ejemplo, Valle de Goytisolo, tienen libros muy duros contra la tecnocracia, ¿no? Contra esa idea de un gobierno así técnico y de gobierno así, porque al final es frío. Al final no es que no tome decisiones que le interesan a los tecnócratas. Son decisiones tipo, vamos a bajar la tasa de interés, vamos a bajar la tasa de paro, vamos a aplanar la curva. Pase lo que pase, que se arruine y tal, aplanar la curva es lo principal, pues es un objetivo técnico, y contra que se aplane la curva quedan contentos, no ven lo que pasa debajo, el daño que hacen con esas cosas, ¿no? Y ese es el problema de ese tipo de cosas. El Estado no es técnico, pero al final alguien tiene que tomar decisiones de este estilo. Yo no soy muy estatista. Yo pienso que las personas deben tomar sus decisiones libremente y no que las tomen por ellos. Muy bien. Hay otra pregunta que también es muy vinculada directamente al tema, ¿no? Y es si puede profundizar en la diferencia entre un golpe de Estado y una revolución. Durante su exposición puso, obviamente yo creo que señaló la característica principal, porque al final el golpe de Estado es una acción quirúrgica que mantiene las élites, ¿no? Y lo otro es una ruptura total con lo anterior, pero hay algo más que podamos decir y sobre lo que podamos profundizar. La revolución, ahí. Por ejemplo, Crane Brinton, cuando lo estudia, la anatomía de la revolución, que es un libro, siempre dice que la revolución, cualquier revolución, tiene, primero, la gente insatisfecha, para un elemento central, que hay una parte de las élites insatisfechas. Y que son las que inician la revolución, en alianza con parte a lo mejor del pueblo. La revolución implica un cambio de ese estilo, pero siempre implica una élite insatisfecha o una colaboración por parte de la élite. Si fijamos, por ejemplo, la Revolución Francesa, que es el modelo, vemos que parte de la aristocracia apoyó esa revolución. Lafayette, al principio, todos estos. Había unas... Goldstone, en su libro sobre las revoluciones, dice que había como una inflación de nobles, ¿no? Que había muchos nobles, que el número de nobles se incrementó.
A lo mejor de pasar a lo mejor de 40 o 50 mil nobles pasó a 100.000 nobles. Entonces, quedaban muchos nobles sin trabajos buenos y sus nobles estaban furiosos. También se puede aplicar, por ejemplo, la intelectualidad. Normalmente los intelectuales toman trabajo, pero cuando hay una inflación de intelectuales, como puede pasar en muchos países, que caen a lo mejor 40 o 50 mil intelectuales que no han encontrado trabajo bueno, que son muy listos, pero saben muchas cosas, pero no han encontrado trabajo bueno, se frustran. Entonces empiezan a intrigar para hacer revolución. Entonces siempre implica una parte de la élite insatisfecha y una colaboración del pueblo. La élite normalmente implica algún tipo de colaboración de sectores sociales que están satisfechos. Pero la revolución, el cambio básico es que la revolución de verdad implica un cambio en las estructuras sociales y en las élites por completo. O sea, que entra gente nueva a mandar. Y se liquida en muchas ocasiones, pues físicamente, con el exilio a las élites viejas. Simplemente es un cambio radical. Y se cambia, por ejemplo, la estructura de propiedad del país. Los rusos, un ejemplo, pues pasan a mandar a otros y los ricos se le quitan las riquezas y se ponen otros a mandar. Y entran a mandar gente nueva, digamos. Por ejemplo, ni Lenin ni Trotsky así vienen de la calle. Son intelectuales frustrados. Y ellos de clase alta. El propio Mao, por ejemplo, su gente no era gente que venía de la calle, eran intelectuales más o menos frustrados, pero venían de clases altas o poderosas. Simplemente veían que en aquel sitio no tenían sitio para ellos. Entonces, intrigan y hacen una cosa. Esa es la teoría clásica de Brinton. La revolución réplica es un cambio. Pasa que la revolución también es un concepto que se usa para muchas cosas. Puede haber revoluciones políticas, que básicamente son dos o tres las teóricas, ¿no? Aunque se incluye la cubana, la francesa, la rusa y la china. Después a veces se incluyen revoluciones tipo cubano, que también es una cosa parecida. Porque Fidel Castro, ¿de dónde viene? Castro era un político, estaba metido en política en Cuba, por un motivo se está allí enfadado y monta una cosa desde fuera, y con sectores del pueblo y con apoyo externo. Pero implica un cambio radical. El golpe de Estado es para que manden los mismos, en general los mismos, solo que hay un ajuste de cuentas dentro de ellos. También hay el fenómeno del autogolpe, ¿no? Cuando el que está en el poder da el golpe. Fujimori, por ejemplo, ¿no? Cuando da un golpe para liquidar el Parlamento, para liquidar una cosa así, que también es una cosa así. O el golpe mítico que no de De Gaulle. De Gaulle, la Quinta República Francesa, si es la cuarta, si es la quinta, la que hay ahora, me parece, ¿no? Es la Quinta República. La Quinta República Francesa es un golpe de Estado cuando inicia. Hay un momento en que De Gaulle no tiene legitimidad para hacerlo, lo hace, punto. Y se carga la República Vieja y crea una constitución nueva. Es un autogolpe. Claro. Claro. Bueno, vamos a seguir un tema. Hay un comentario, profesor, sobre Cataluña. ¿Hubo golpe en Cataluña? ¿Hubo un intento de golpe en Cataluña? Si hubo un golpe, fue muy mal dado. Luego bastante chapucero. Digo yo, técnicamente hablando, después cada uno opine lo que quiera. Técnicamente hablando, nunca vi una cosa más mal montada. Digo yo, sin opinar si está bien o mal, eso ya es cuestión de cada uno. Técnicamente, fríamente, como me gusta que me estas cosas, estuvo fatalmente dada. Nunca vi una cosa peor dada. Una secesión es un golpe, sí, no. Por un lado sí que hay un desafío a la autoridad existente. Por otro lado, ese desafío no es para tomar el poder tú, sino para crear un poder tú nuevo. Claro. Es como la secesión de Estados Unidos, ¿no? Es algo parecido. Pues te marchas de allí. Claro que hay un desafío al poder, pero no es para mandar tú en el norte, sino para marcharte tú de allí. En ese aspecto, es un golpe y no es un golpe. Pues digo que el concepto de golpe y de revolución son conceptos como el chicle, que se estiran mucho, ¿no? Como decía Sartori, son conceptos que se estiran. Por ejemplo, la revolución también se aplica a la revolución cultural, a la revolución industrial, ¿no? a la revolución sexual. Se usan conceptos de revolución para muchas cosas. Y el golpe también se usa para muchas cosas. Yo creo que no fue un golpe, más bien sería un proceso de secesión. Un proceso de secesión muy mal dado. Normalmente cuando se hacen esos procesos, como se hicieron, por ejemplo, en los países yugoslavos, tiene algo de golpe, en el sentido que tú lo que tienes es un apoyo externo. Esto no tuvieron apoyo externo ninguno, nunca vi tal chapuza. Los croatas, por ejemplo, los países eslovenios, y cuando hicieron, pues hablaron primero con Alemania, hablaron con el Vaticano, que los reconocieran, hicieron una cosa así, ¿no? Y después siguieron más o menos el proceso de un golpe, pues tomaron los edificios estratégicos, arriaron la bandera de Yugoslavia y pusieron otra cosa, pero aquí yo los veía, con todos los respetos, yo veía a los jóvenes tomando cañas en los bares, en las terrazas. ¿Qué golpe es este? Nunca vi yo una cosa así tan mal. Y que tú, teniendo tú tropas armadas, sin necesidad de usar la violencia, como que te rindes, ¿no?
llaman al mayor trapero que se rinde y se rinde. ¿Cómo que se rinde? Si es un golpe, es un golpe. Si no es una chapuza. Yo nunca vi una cosa más mal concebida, ¿no? O vas en serio o no vas, para eso no te metes en esos líos. Muy bien. En el chat hay un montón de preguntas. Hay un tema, hay una reflexión sobre la sociedad civil y la teoría del agorismo, ¿no? ¿Puede la sociedad civil convertirse en golpista? ¿Contra quién? ¿Contra su propio Estado? No, el golpe implica siempre implica probablemente una parte del Estado contra otro. Cuando hablamos de la sociedad civil que se levanta, eso podemos hablar de una revolución. El golpe siempre es ya alguien que tiene poder porque tiene poco poder y quiere imponerse a otro bando en el poder. Sí. Y usted, una pregunta, profesor, que se me ocurre. Pinochet y Franco, ¿qué eran? Estaban en la calle, vendían chicles. ¿Qué hacían Pinochet y Franco? Sí, claro, eran altos burócratas cargos, del Estado, sí, altos cargos de la administración o de la administración militar, muy altos cargos, capitán general de los dos, o una cosa por el estilo, ¿no? Un cargo equivalente. No era un señor que andaba por la calle, que se enfrentan a otra parte del Estado, pero no era un señor que lo cogiste en la calle que se levantó. Y sobre el tema de sociedad civil, que siempre hemos tenido debate, ¿no? La sociedad civil es, en teoría, contrapuesta al Estado, ¿no? Se supone independiente financieramente del Estado, si no, no sería... ¿Cómo ve ese tema, la definición de sociedad civil? Que también es un concepto de esos chicle, ¿no? Muchas veces. Sí, es un concepto chicle. A ver, sociedad civil y Estado para mí son distintas. Yo defiendo unas teorías, ya sabe usted, de Rousseau y de cosas así de la superestratificación. O sea, que es un grupo colocado por encima de otro grupo, ¿no? Que es un grupo que extrae rentas y poder a otro grupo, técnicamente. ¿Qué pasa? Que el Estado moderno penetra mucho la sociedad. Y tiene muchos colectivos dependientes, ¿no? Yo siempre digo, vamos a ver, cuando yo voy a Madrid, digo, Madrid, tal, el Estado somos todos y Hacienda somos todos, ¿no? Dicen así la gente, ¿no? Y yo voy a veces a Madrid a cosas así, Estado somos todos, Hacienda somos todos, tal, bien, somos todos. Pero yo voy allí por la zona de Moncloa, por la zona de la carrera de San Jerónimo, muchas cosas así, todo, y miro allí. Señores y señoras muy elegantes, ¿no? Que van en coches tintados, con unas tintadas que les abren la puerta de entrada, ¿no? Después uno va allí a los restaurantes de la zona, como van a terminar la zona, y ve allí la gente comiendo pues en buenos menús y buenas comidas, y allí, por repito, van muy bien vestidos y muy arreglados. Después veo que algunos de ellos viven en casas muy buenas, algunos de ellos viven en palacios. Cloa, de Santa Cruz, o lo que sea, pero viven en edificios así. Muy bien, somos todos. Después veo al mismo tiempo gente pidiendo, o gente durmiendo en la calle, o gente así como muy necesitada, y como que somos todos. O será que unos viven muy bien a costa de esto y otros no viven tan bien. ¿Sí o no? Sí. Hay un tema, hay una... No es lo mismo. Se lo explicaba Calhoun. Hay receptores netos de rentas y pagadores netos de rentas. Claro. El Estado también... A ver, esto es complicado. El Estado no es toda la gente. A ver si me explico. Mucha gente vive del Estado, pero no es el Estado. A ver, cuando hablé del Estado, hablé de sus grandes grupos. Un enfermero, un bedel de un instituto, así son funcionarios también, pero no son el Estado. Son el aparato del Estado. Los profesores, o los médicos, o los políticos, son el aparato del Estado. Normalmente obedecen a quien les manda de arriba. Casi sin resistencia. ¿No? Puede haber una resistencia tal, pero la experiencia histórica es que normalmente los funcionariados, el aparato del Estado, no el Estado, el aparato del Estado obedece al que está arriba independientemente de quién esté. Sí. Hay una pregunta que nos dirigen de Cuba, ¿no? Una cuestión sobre esos 4 grupos de poder que mencionaba. Y, por ejemplo, en la situación cubana, que además disfruta del apoyo de la comunidad internacional, creo que tiene que ver con la consolidación, ¿no? Un gobierno como el cubano a día de hoy, una dictadura como la cubana, ¿la ve consolidada o ve que hay vías de agua para que se derrumbe pues la que es la dictadura más longeva de América Latina? Yo no vi ningún régimen que dure eternamente, ¿no? Y más de este estilo. Supongo que dentro del... A ver, una cosa que explica muy bien Crane Brinton, que es muy curiosa, dice que las revoluciones duran hasta que muere el último del que las hizo. Después ya empiezan las cosas. Si fijan en Rusia, pues
hubo varios tal, pues Brezhnev, Andropov, Chernenko, pero cuando muere Chernenko, que es el último de los que hizo la revolución, él de verdad, personalmente, llega gente moderna y la gente moderna no es capaz de mantener la cosa. Raúl Castro aún está vivo y supongo que algunos de los miembros de aquella élite están vivos. Supongo que cuando desaparezcan las élites nuevas se acabarán modernizando, porque no son capaces de sostener tampoco el poder. Aunque de Begui aún está el resto de la vieja guardia allí. Ahora, cualquier régimen de este estilo, claro que es muy inestable, tiene muchos puntos de ruptura, por mucho que se intente hacer, igual que Maduro, por mucho que se ponga, este tipo de cosas no aguantan eternamente, pues tienen muchas presiones de fuera, empezando por la propia base del país. Si el propio país se le marcha, la gente se le va y tal cosa por el estilo, la base económica del país se debilita mucho y no es capaz de contentar a sus élites. Y las élites, a lo mejor, algunas de ellas, eso sí, cualquier cambio en un país de este estilo va a requerir, igual que en España, que parte de las élites se pasen al nuevo régimen y van a ser gobernados por un comunista moderado. Eso no tengan la menor duda, por lo menos al principio. Muy bien, muy interesante. Es mi opinión, no estoy seguro. Sí. Tampoco conozco la estructura de poder cubana a la perfección, pero es muy difícil mantenerla. Un comentario interesante también es sobre el anarcocapitalismo, ¿no? Que nos han enviado aquí también. ¿Qué opina? ¿Está a favor de meterse en política? ¿La ANCAP tiene que meterse en política? ¿El ANCAP puede llegar al poder a través de una revolución? ¿A través de un golpe de Estado suave o posmoderno? ¿Qué ideas tiene en ese sentido? Yo no me meto en eso porque hay personas que defienden que el voto y la acción política pueden llevar a eso. Lo veo difícil, porque una vez que te metes en una organización política, después para mantenerla vas a tener contentos a los tuyos. Entonces, supongo que si hubiera una revolución hipotética de ese estilo, un golpe de ese estilo, bueno, ahora no es el momento, vamos a ir poco a poco, no sé si me explico, ¿no? Y acabaría poco a poco manteniendo, no tanto como ahora, obviamente, pero cambiaría bastante. Yo creo que de llegar a una sociedad, que repito, que es hipotética, esto no creo que llegue mañana, ni va a ser de repente. Llegaría a través de una serie de mecanismos, por ejemplo, tecnológicos. Yo creo que llegaría primero a través de un mecanismo de ideológico. La gente empieza a dejar de creer en muchas de las cosas que cree el Estado. Si el Estado, como decía la Boetí, la gente deja de creer en él, la mitad de la fuerza se le va. Después, con elementos tecnológicos, ¿no? Que simplemente que hagan el Estado inviable. Por ejemplo, inventos como el Bitcoin o como el blockchain, cosas así, están deliberadamente dirigidos a quitarle uno de los poderes al gobierno, en el sentido de que no necesitamos el dinero del Estado. Pues si el Estado no tiene el control del dinero, pierde mucha fuerza también porque no puede financiar muchas cosas. Y si es capaz de quitarle la educación también a través de mecanismos tecnológicos, internet, cursos o cosas por el estilo, buena parte de la fuerza también se le va. No toda, ¿verdad? Pero buena parte se le va porque no es capaz de mantener su aparato de hegemonía. Pero para eso siempre todo Estado tiene un aparato de hegemonía. Todo Estado tiene un aparato de hegemonía. Siempre tiene que tener. Hay un tema... Hay la batalla, claro. Hay dos preguntas que pueden ir más o menos enlazadas. Yo creo que una es más en clave macro, la otra es más para España, pero se la voy a poner ya que nos estamos acercando, ya son -5. Las preguntas dicen así, ¿no? ¿Cree que el coronavirus y todo lo que le rodea va a fortalecer el estatismo? Y a nivel español, ¿es posible que en España se esté generando esa fractura entre las élites del Estado que nos pueda abocar pues, a una especie de golpe de Estado suave o posmoderno? Son dos cosas. El coronavirus puede reforzar el estatismo o no, depende cómo lo lean. Si lo leemos que gracias al Estado que nos salvó y hizo una serie de cosas, sí, si no, no. Es decir, se le puede dar una lectura. ¿Qué pasa? El aparato de hegemonía es un concepto muy gramsciano que a mí me gusta mucho, ¿no? El aparato de hegemonía, el estatista es muy hábil. Inmediatamente que empezó el coronavirus empezó a defender que sin el Estado no podríamos salvarnos, sin el Estado sin la sanidad pública, sin estas prohibiciones que nos hicieron, claro, y ahí operan mucho, claro. Nosotros no damos un contradiscurso. No somos capaces de dar un contradiscurso, de ver cómo se podría solventar este tema sin usar mandatos, por ejemplo, ¿no? Cómo se podría usar este
cómo se puede solventar esto comparando con otros países o comparando con otros sectores. ¿Por qué no hubo fallos en la comida, por ejemplo? ¿Por qué no hubo fallos incluso en el papel higiénico, esta cosa? ¿Por qué no hubo fallos en la electricidad? Acá todos pudieron ver Netflix estos días, ¿no? ¿No? ¿Y dónde estuvo el problema? ¿No? En la gente tampoco, en la gente del Estado. Yo creo que los funcionarios, los médicos se portaron muy bien, los enfermeros, yo creo que no tengo una menor queja de ello, pero como está organizado, sí, el sistema de incentivos que tenía, y el sistema de compras que tenían y todo, cosas así, yo creo que tampoco es culpar a ningún gobierno, porque todas partes se tienen igual. Aquí no me gusta hacer demagogia tampoco, ¿no? No me gusta hacer demagogia, pero es un sistema, yo creo que mal concebido, de compras, de suministros, de cosas por el estilo. Cómo es que las empresas tenían todos sus insumos y el Estado no es capaz de garantizar insumos relativamente básicos, ¿no? Porque tiene un mal sistema de compras, no es que la gente, ya independientemente, que no creo que la gente sea mala, ni quisiera hacer daño, ni quisiera, ¿no? Es un sistema mal concebido, centralizado, entonces no funcionó bien. Ahora en España, a ver, el golpe de Estado cuando se hace no se sabe. Eso es lo primero que hay que saber. El golpe de Estado, la gracia que tiene es que es secreto y te aparece un día de repente. Yo no lo veo. Hay mucha gente asustada, porque yo, primero, que no, el golpe de Estado no es fácil. No es fácil, no es que llegues tú mañana y lo hagas. Necesitas tú y complicidades en los otros grupos también, por lo menos que te defiendan en caso de esto. Y yo no vi ese apoyo. No vi ese apoyo. Por ejemplo, y acá, por un lado, los de Vox decían que daban un golpe de Estado, por otro lado, los de Vox, los medios así que tampoco fue Vox, los medios así de conspiración decían que estaba Pablo Iglesias y no sé qué, no sé cuánto, que estaba tramando golpes de Estado. Eso yo leí en algunos sitios. Primero, que Pablo Iglesias creo que mandó bien poco en esta crisis. La gente veía que hacía mucho, pero yo no le vi con mucho mando, porque sabiendo de golpes, el que tiene el poder no habla, hace. Si quisieran nacionalizar las industrias, como decían al principio, ya lo habría hecho, punto, un decreto esa misma noche, era el momento adecuado, si quisiera hacer, si tuviera el poder para hacerlo, no lo tuvo. Y casi ninguna de las políticas que quiso hacer le salió. Por eso habla tanto. Si tuviera un golpe o algo montado, que no creo que lo tenga, tampoco es así, ¿no? Habría hecho, no diría. Y al revés, ¿no? También decían algunos medios de izquierda así que la Guardia Civil sí que tenía ruido de sable, tampoco. Lo que vi yo en ese caso es un fenómeno, por ejemplo, de estos generales, de resistencia burocrática, que es otro fenómeno distinto. A ver, los grupos entre sí están más o menos estables y cada uno de ellos tiene su forma de actuar y que no se metan con ellos. Si te quieres meter con ellos, lo que hacen es te resisten. Se resisten. La resistencia burocrática no es querer el poder, pero simplemente te quieren desgastar a ti, te filtran cosas, te desobedecen, te hacen cosas así por el estilo. Pero es un fenómeno distinto, de resistencia burocrática, pero no tiene un alcance más allá. El golpe de venir, hipotético, que tampoco creo que lo hay, vendría de Bruselas. De esto moverse muy mal, el que tiene más bazas para hacerlo sería desde Bruselas. Vale. Sí. Creo yo, tampoco repito, estoy opinando por lo que leen los periódicos. Que no, sí. Estamos en una tertulia, profesor, ya sabe, como solemos hacer, afortunadamente. No creo que hubiera, pero repito, aparte que es una cosa bastante complicada de hacer, no es una cosa fácil. Gente piensa que llegar y ya no es así. Si lo haces bien, tienes que hacerlo bien montado. Claro, no, definitivamente. ¿Usted cree que así a nivel ya hablando del anarcocapitalismo, ¿no? Yo soy, bueno, como sabe, yo suelo defender a los Ostrom y a toda esta gente que me interesan los gobiernos pequeños, las comunidades. Claro, al final, ¿cuál es la mejor manera? Hay una pregunta por ahí por el chat. ¿Cuál es la mejor manera para atacar al Estado a día de hoy, ¿no? ¿Qué narrativa hay que tener, ¿no? Por ejemplo, en relación a los impuestos, ¿no? En relación a las relaciones de poder pues, con las organizaciones que gestionan violencia, ¿no? En relación a los representantes. ¿Qué narrativa debería de manejar el anarcocapitalismo para erosionar, digamos, al Estado, ¿no? Yo la acusaría sería primero leer un poco de teoría de... Y cuidado, no teoría de Estado anarcocapitalista, teoría de Estado normal. Mainstream, Michael Mann, Lynch, que explican de dónde viene y qué es lo que hizo históricamente y qué es lo que hace ahora. Punto. Empezaría por cosas como ese estilo. Después,
pues dejar de sacralizarlo, ¿no? Yo veo que el Estado en muchos sitios se le da culto de la tría. O sea, que se le da, tiene una serie de cultos que casi se le diviniza, sobre todo que se piensa que tiene un poder omnipotente. ¿Qué pasa? Que el Estado moderno, a día de hoy, depende de mucha gente. Yo creo que el Estado, las personas que lo componen siempre fueron muy inteligentes y siempre dominaron las técnicas de poder muy bien. El sistema de pensiones español está muy bien pensado. De repente tienes 8 o 10 millones de personas que cobran de ti, que no están interesados para nada en que desaparezca. Y además, que el cambio a otro sistema, que obviamente si quieres un sistema no capitalista tienes que dar una solución a esas personas, yo lo tengo claro, tienes que buscar una solución que sigan cobrando sus pagas de algún tipo de forma, ¿no? Es bastante complicada. Se puede hacer, pero es bastante complicada, ¿no? Y de luego sería muy difícil políticamente llevarla a cabo a medio plazo. Entonces, claro, eso es una cosa muy grande, pero lo importante es, yo creo que, como hizo Gramsci, atacarlo ideológicamente, sin resistencia, sin un revuelto. Yo no soy partidario de, no soy un activista, que soy en la calle y tal, no. Simplemente deja de creer. Haz lo que te mande, pero deja de creer. Lo explicaba muy bien James Sharp, ¿no? Que es otro teórico así de los golpes de Estado, en este caso de los antigolpes, decía, la obediencia tiene que ser consciente. Decía que con eso llegaba. Que sabrás que estás obedeciendo, no que estás haciendo algo bueno, que estás obedeciendo y lo obedeces, no te rebeles, pero que sepas en tu cabeza que estás obedeciendo. Nada más que eso. Él decía así. Cuando ves un orden, ¿quién? Ese te va a mandar en mí. Obedécelo, vale, pero no te busques el lío. Eso es lo que decía él. Pero que sepas que está mandando este en ti. Y que te preguntes tú, ¿quién ese te va a mandar en mí? Sí, sí. Simplemente con eso, decía él así. Y empezaba a desgastar la legitimidad, que es lo que quiso hacer Gramsci con el sistema capitalista, cosas así. No hacer revoluciones, hacer socialistas. Esa era su teoría. Que la gente... Si la gente socialista quiere socialismo, pues si la gente empieza a no creer esto, ya le darán lo que quieran, no te preocupes. Claro, pues, para que luchar con un aparato de hegemonía muy potentes y muy inteligentes, con ideologías muy potentes. Eso es muy importante. Pero yo no llamaría, primero que no va a llegar a la revolución así de mañana. A ver, el capitalismo, tal como lo planteo yo, es más que un activismo político, un modelo de investigación, ¿no? Es decir, pensar cómo se podría hacer esta cosa en los de Estado, aunque no lo hagas, pensar cómo se podría hacer, porque si no, estás siempre aceptando el modelo, ¿no? A ver, este tipo de cosas, ¿cómo se podría hacer en otras circunstancias? Aunque sea en el plano teórico, ¿cómo se hizo en otros sitios? ¿Cómo se hace en otras partes? Básicamente esa es la idea que tengo yo, ¿no? Pero no de hacer una guerrilla o hacer... No, yo soy un burguesote así, gordinflón, que está en su casa tranquilo. No soy para nada un activista, pero simplemente me gusta pensar cómo podría hacer, como este caso de los coroneles, cómo se podría hacer en caso de... Muy bien. Al final, yo como todo el mundo estuvo confinado, yo como todo el mundo cumplí las normas a rajatabla, o sea, pero yo sé que me están mandando. Muy bien. Vamos a ir, una última pregunta y luego ya la reflexión final. ¿Son hoy en día menos probables los golpes de Estado gracias a las relaciones internacionales? Es decir, España como miembro de la Unión Europea, ¿nos hace bien, nos hace mal, dificulta nuestra situación, la mejora? ¿Cómo ve esa cuestión, profesor? Golpe de Estado interno sí, pero te pueden dar golpes desde allá. Pero tampoco se le llama golpe, pues son de guante blanco. Cuando echen a Berlusconi nadie le llama golpe. Pero era un líder recién electo, o con poco tiempo de elección, pero lo echaron abajo, tampoco, ¿no? Lo que yo creo dificulta mucho es la sociedad civil. Por ejemplo, los sistemas autonómicos dificultan mucho, autonómicos federales dificultan mucho los golpes. Ellos están de acuerdo todos los teóricos. Porque te pueden generar focos de resistencia. Un golpe de Estado, un Estado centralista, es, como dice Ludwig, tomar unos puntos clave por la noche sin que nadie se entere y con la mañana cuando se despierten ya está todo más o menos tal. Pero si tienes centros locales o regionales potentes, o tienes instituciones de sociedad civil potentes, iglesias, sindicatos, asociaciones de todo tipo, organizadas, eso te puede perjudicar mucho un golpe. El centralismo en ese aspecto es más fácil para los golpes. No quiere decir que sea el único factor, pero sí que, por ejemplo, un sistema autonómico, cualquiera se da cuenta, un golpe se hace más difícil. Porque seguramente algunos presidentes te revelan y algunos presidentes, cuidado, tienen organizaciones detrás, ¿eh? A lo mejor tienen policías, cosas por el estilo. Eso te dificulta un golpe, que repito, el golpe es rápido, es así. El golpe es una acción quirúrgica. Quirúrgica, sí. Y por gente que ya está en el mando. Solo que a lo mejor un apartado un poco del mando, pero gente que sabe mandar y sabe gobernar las cosas.
Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar para cumplir con lo pactado con el profesor Bastos y para que continúe con su agenda el día de hoy tranquilamente y como mandan los cánones que hemos lo he dicho, ¿no? Si quieren seguir al profesor Bastos, yo creo que en el Joan de Lugo, que es el instituto que preside, pues tienen artículos, información, conferencias, son grandes amigos nuestros del Instituto Juan de Mariana. Y bueno, hemos tenido también el placer de grabar un par de cursos en la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad, profesor? Sobre golpes de Estado, revoluciones y todo este tipo de cosas. Está grabado eso. Eso ha quedado grabado, o sea que también Cuidado, si quieren más información, por ahí va. Es un curso que grabamos en su momento varios profesores, Cox. Una cosa que dimos. Sí, un MOOC, el profesor Bastos, Jonathan Lemus y un servidor. Bueno, pues por nuestra parte, la verdad es que nada más, están todos cordialmente invitados al reinicio de la actividad en el Juan de Mariana en el mes de septiembre. Nosotros a corto plazo tenemos 2 conferencias, una el lunes organizada con CESCOS, está en nuestras redes, otra también organizada con el Instituto Ostrom para el día 2 de julio. También están invitados a las últimas actividades de estas 2 próximas semanas y luego ya cerramos hasta septiembre, ¿no? Ha sido un verdadero placer tenerles a todos ustedes, profesor. Hemos llegado a más de 500 personas, nos han visto en directo, o sea que muy bien, para que vean lo que le quieren de este y del otro lado del Atlántico, porque tengo que decir que además de la gente que nos ha visto desde España, también hay mucha gente de los países hermanos de América Latina y pues un verdadero placer. Muchas gracias a todos por estar ahí y profesor, mil gracias por todo, por querer a Juan de Mariana, por su amistad y por este maravilloso ejercicio. Ya sabe que le queremos mucho. Espero que haya quedado bien. Ha quedado perfecto, profesor, ha quedado perfecto. Aquí lo dejamos y hasta la próxima.